¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejovés y el día de hoy mi invitada es una reconocida actriz de teatro y de televisión. Proviene de una familia muy ligada a las artes escénicas y regresa a las tablas con el principio de Arquímedes. Vamos a conocerla. Mientras más me entiendo a mí, mejor puedo entender a mis personajes. Eso también es muy importante, el descubrirse y darse cuenta de cómo funciona uno. Lo que tú tienes que saber es qué quiere tu personaje, cuáles son sus obstáculos, y luego haces una radiografía emocional, psicológica, social, ¿no? Aplausos, por supuesto, para la invitada Sandra Bernasconi, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Paola, muchas gracias, con mucho gusto de estar acá contigo. Estarás contenta también, bueno, que sigue el trabajo en el teatro, ¿no? Estoy feliz. Pese a todo. Pese a todo, estoy feliz de regresar al teatro, de poder trabajar, hacer lo que me gusta, ¿no? Claro, dime, y además que el teatro para ti ha sido una pasión y es algo que los cuales parte de tu vida, ¿no es cierto? Así ¿Tú te es. acuerdas tu mamá dedicada también Sí, al teatro? pues he crecido en un teatro, ¿no? ¿Ya? ¿Tú te acuerdas cómo eras cuando después del colegio ibas a ver a tu mamá? Sí, claro. ¿La acompañabas? Sí, claro, desde chica, siempre. Por ejemplo, los sábados, mi mamá grababa una telenovela que era Panamericana Televisión, creo, de lunes a sábados. Entonces los sábados yo iba al set, de hecho ahí estaba. Y al teatro estaba los viernes en la noche, los sábados y los domingos en la matiné. Y el break que tenían de matiné a Bermú los actores, también me la pasaba con ellos. Entonces he crecido pues rodeada de todo ese ambiente, metida en ese ambiente más bien. Pero tú eras de las que te ponías a ver cómo era el trabajo detrás del telón o estabas tranquilita. ¿Cómo recuerdas Bueno, cómo eras? yo era muy tranquila. Ya. Mi mamá siempre comenta eso, ¿no? Que cuando grababa me decían, ahora te quedas tranquila y no hables. Y yo me quedaba, ¿Y no hablabas? nada. O sea, en realidad yo soy tranquila por naturaleza. Y no hablaba, ¿no? Pero claro, cuando estaba en el teatro y venía el intermedio y, por ejemplo, hacían un cambio de escenografía, mientras los chicos hacían el cambio de escenografía, y yo bailaba, hacía la que cantaba. O sea, según yo, ese escenario era mío en ese momentito. Era como ¿no? tu casa, pues, ¿no? Estabas Sí, como en tu segundo hogar. se podría Sí, decir. era una extensión de mi casa. Los sets de televisión y los teatros. Dime, ¿y crees tú que es cómo influyó tu mamá en ti? Mira, mi mamá siempre dice que ella que ella nos dio libertad, lo cual es cierto, para escoger lo que nosotras queríamos hacer. ¿Ah? Pero para mí, desde que tenía uso de razón, yo quería estar trepada en un escenario. Era lo que más quería, ¿no? Es que era natural para ti. Sí. O sea, era parte de ti. Exacto, de repente no me lo cuestioné mucho y simplemente hacía lo que veía y me gustaba que hacían. Yo quería ser parte de eso siempre. Dime, ¿y tu papá es Mi papá es artista plástico. O sea, el arte por todas partes. Así es. ¿No? Pero ese lado, ¿tú de repente preferías el arte escénico? Sí. O sea, el teatro más que las artes plásticas, que es... Sí, definitivamente sí, siempre preferí más el teatro. En algún momento tuve dudas y busqué otros caminos, y entre los caminos que busqué fue la escultura, que me di cuenta que era inútil yo con la escultura, ¿no? Con las artes plásticas, o sea, lo que más he hecho con las manos, que se acerque a eso, ha sido orfebrería, ¿no? Y también... Que no es fácil, ¿eh? Tampoco. No, no es fácil, pero lo convencí a mi padre de que me enseñe. Y me estuvo enseñando. A mí lo que me gustaba, hay muchas cosas que me gustan de la orfebrería, pero lo que me gusta, y también hago paréntesis, soy fanática de hacer pasteles, me gusta mucho la repostería y la cocina. ¿Por qué? Tanto en la orfebrería como en la pastelería, tus productos se transforman por el calor. Ya. Y eso me alucinaba, o sea, me alucinaba ver
cómo poder derretir el metal, cómo si le metes tal ácido, el efecto que hace. Pero sin embargo la escultura no te sientes que también es... torpe, no puedo reproducir pero con las manos. Pero es que es eso, o sea, de un pedazo así de Eso es barro lo puedes que hacer... no puedo reproducir con las manos la figura que quiero que tengo en mi mente. Igual, cuando intento hacer dibujo, cuando intenté tantas veces hacer dibujo, no podía y era muy frustrante porque no podía reproducir con la mano lo que mi ojo veía. Y ahí fue donde dije, no, esto no es para mí. Tu papá, Carlos Bernasconi, el taller fue convertido luego en el teatro, ¿no? En el teatro de Claro, Lucía. el taller de mi papá todavía se mantiene. Ahora, el teatro está en el primer piso ¿Ya? y el taller de mi padre en el segundo piso. Claro, es que al final es un hogar para ti, ¿no es Exacto. cierto? Porque tu mamá, alguna vez dijiste que era como tu primera maestra, ¿no? Sí, o sea, yo lo primero que aprendí, lo aprendí con ella en el teatro, viendo, Mira, ¿tu papá? preguntando. Ah, están los dos, ahí está mi papá. Que le gusta leer, por lo visto, bastante. Este es un libro un libro de cuentos que él escribió. Y mira, si algo puedo decir que he heredado de mi padre, es eso, el escribir. A mí me gusta mucho escribir, contar historias. Siento que hago más catarsis cuando escribo que muchas veces cuando estoy en el escenario. Pero a veces, no sé si es un poco flojera o me absorbe la rutina diaria, porque no solamente actúo, sino que tengo que ver todo lo del teatro, ¿no? Ya, Entonces claro. eso me toma tiempo y antes también llevaba la pastelería del teatro. Entonces hay una serie de cosas que me toman mucho tiempo y para mí escribir es calma, antes lo hacía en las ¿Y noches. qué escribes? Por ejemplo, ¿tipo diario? No, ¿O escribes pensamientos? teatro. Teatro. Sí, pero, Pero- pero no llego a terminar nunca. Eso, o sea, no sé, ahí tengo una deuda pendiente conmigo misma. Pero tú sabes que para escribir a veces hay que tener método, o sea, una rutina. ¿Tú lo puedes cumplir? No me he dicho ya, saca, Vargas de Llosa, por ahora ejemplo, en cuando escribe, dice que él escribe de 6 a 12, creo, y Sí, se nadie lo encierra y interrumpe escribe. y lo encierran, pero yo Es no... difícil, pues. Sí, no tengo el tiempo tampoco ahorita, ¿no? Dime, tú decides luego estudiar teatro en México, ¿no? Lo que pasa es que yo me fui a México a los 17 años. Ya. En realidad yo terminé el colegio acá y lo primero que quería fue postular al TUC. Y eso fue lo que hice, pero desgraciadamente en ese marzo, abril que se postulaba, el TUC cerró, no abrió porque estaban en cambio de director, no sé qué problemas internos tendrían. Y entonces y mi mamá estaba viviendo en México, entonces dije, bueno, pues me iré a México. Y justo la semana que me iba a México me llegó una carta del TUC diciéndome que ya me podía presentar. Bueno, entonces, esa época me tocó en México. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué? En la UNAM. Ya. Desgraciadamente no terminé. Además llegué a México, todavía la UNAM no empezaba, empecé a estudiar publicidad, pero también lo dejé. He dejado, eso es lo malo, que he dejado muchas cosas. ¿Te arrepientes de eso? Sí, me arrepiento de no terminar. Por eso sí, cuando comencé a estudiar pedagogía teatral acá en Lima, en la ENSAT, dije, me guste, no me guste, lo disfruto, no lo disfruto. El objetivo es terminar. ¿Pero por qué no Y lo terminé. Pero ¿por qué no terminabas? ¿Por una Que soy circunstancia? dispersa. De pronto, no sé, por ejemplo... ¿Te aburría? Sí, en México no terminé porque me fui de viaje y en el viaje que iba solamente de vacaciones. Pero en Estados Unidos enganché en otra cosa y me quedé. Y después estaba en Estados Unidos y de pronto dije, ¿por qué no agarro la mochila y me voy a Europa? Me fui. Entonces, no, eso hacía. Bueno, viajar es una aventura cada vez, ¿no? Porque, ¿sabes? A la vez Bueno, ese viaje que hice a esa edad, cuando era bastante joven, con mi mochila al hombro, me enseñó mucho y hasta ahora guardo maravillosas experiencias y amigos de esa época. Pero o sea, viajás con grupos, ¿no es cierto? no, yo me fui sola. ¿Sola? Yo tomé mi avión en Los Ángeles y me bajé en Londres. A ver qué pasaba. O sea, sí, me habían dado la dirección de una amiga, de mi papá, que bueno, me hospedó, pero de ahí volé a San Sebastián sola pero ¿Disfrutas viajar sola? sí, pero a esa edad Es mucho. lo disfrutaba más porque son tantos los que hacen lo mismo que tú, que nunca estás sola. Claro. Entonces, ahora viajo sola, como hice justo antes de la pandemia, hice un viaje sola de 15 días y me la pasé sola. Y sí, me cansé al final de estar tanto rato sola, ¿no? ¿Dónde te fuiste? O sea, No. así a desconectarte un poco y... Sí, pero
bueno, no sé, cuando eres joven es más fácil hablar con la gente, sociabilizar, o no sé si sería una etapa en la que yo me costaba más hablar, no tenía tantas ganas, ¿no? Claro, pero es que al final en los viajes es también una muy, muy buena experiencia para poder encontrarte contigo misma, conocer nueva gente, abrir, porque cuando uno viaja, observa y Sí, aprende también muchísimo, ¿no? sí. Además yo soy fanática de, bueno, el arte, ¿no? Bueno, y sobre todo los museos de arte moderno. Entonces, museo de arte moderno que hay, ahí estoy yo, en la ciudad que vaya, ¿no? Dime, la influencia de tu mamá en la actuación, ¿ella te enseñaba algunos de repente, te Sí. aconsejaba? ¿Qué te decía tu mamá? Por ejemplo, una cosa que siempre me ha dicho y siempre se me ha quedado en el disco duro es cada palabra tiene un valor. No es cuestión de que repitas el texto o pruebes cómo suena mejor, no sé, sino es sentir por qué lo dices así. O sea, si en esta, me decía, si en esta frase hay dos veces un no, cada no tiene un sentido Claro, diferente. que le pongas intención, se puede Sí, decir. la intención adecuada a cada palabra, a cada texto. Y en realidad eso es comprender lo que estás diciendo, ¿no? Porque cuando lo estudias y estás Eso segura mamá. de lo que dices, Ahí está tu mamá justo, a precisamente. esa es Sara Bernard, cuando No. con esa obra se abrió el teatro. Pero sobre todo de los cuales es esa que te enseña con la experiencia que ella tiene. Y mira, ahí, Uy, eso, ¿quiénes están? Carlos Gasols, ese creo que es Sanguinetti, sí, Carlitos Gasols, mi mamá. Uy, esos son hechos acá de telenovela. yo creo, ese es Sacha, yo creo que eso era de un ciclo que hacía mi mamá antes de que yo naciera, que era el teatro de Nicolini, que lo pasaban por un canal de televisión. Ese es Ifigenia en el mercado. Ahí mi mamá estaba embarazada de mí. Mira, tu mamá siempre actuando, ¿no? Que al Sí. final es su pasión, pues, ¿no? Es Sí. esa. Yo creo que es que cuando tú haces lo que te gusta, lo disfrutas mucho más. Por O sea, supuesto. no es trabajo al final, creo. No, no viene a No ser es un trabajo, trabajo. es un placer y además muchas veces el teatro y el escenario me dan la opción de salir de mis problemas cotidianos, ¿no? O, por ejemplo, a veces, ¿cuántas veces he llegado enferma a hacer función? O he llegado con ligamentos rotos, cojeando, pero entras al escenario y dejas todo afuera y no sabes de dónde te sale una fuerza sanadora que en ese instante estás tan conectada con ese presente que no hay enfermedad, no hay nada. Es terapéutico. Entonces, te olvidas de todo. O sea, es realmente un lugar terapéutico también, mágico. Bueno, yo creo que al final sería bueno que todo el mundo pueda estudiar un poquito de teatro y haga teatro y tenga la experiencia, ¿no? Es interpretar otra vida, me Sí, parece interesante. sí, porque te tienes que meter en todas esas, en cada personaje te enseña algo y te da la posibilidad de aprender otras cosas también. Muy bien, Sandra, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar con más en plano detalle. Muy bien, seguimos con Sandra Bernasconi aquí en plano detalle. Osvaldo Catone, Ay, Osvaldo. una persona muy especial para ti, Sí. ¿no? ¿Qué significó, qué te enseñó Osvaldo Catone? Osvaldo es otro de mis maestros, sin haber sido mi profesor, como lo son otros directores que han sido mis profesores, con quienes también les tengo mucho cariño. Osvaldo es una persona, no alcanzarían las palabras para definirlo, tan especial, que me enseñó, me dio el timing de la comedia, me aconsejaba mucho, era una persona muy centrada, aunque a veces quizás en las entrevistas, él, no sé, no parecía, pero era una de las personas más centradas. Además, pudo mantener el Teatro Marzano más de 40 años, Imagínate. ¿no? 45 años. Era una persona muy noble, muy comprensiva. Así es como lo conocí yo. Hemos sido amigos desde que empecé a trabajar con él, que fue en el 2010. Eso fue Mujeres de Ceniza, ¿no? ¿Esa fue? ¿O no? He hecho con él Mujeres de Ceniza y 8 mujeres. O sea, esa es Mujeres de Ceniza. Sí. Claro, que hiciste junto a Regina Alcover, Mónica Domínguez, es Y drama, humor, ¿no? Beatriz. ¿no? Sí. O sea, era varias cosas a la vez, ¿no? En las cuales Sí, sacabas sí. esa parte femenina, ¿no? Con otras mujeres distintas. Y sí, y he hecho 2 obras de mujeres con él, esa y una reposición de Brujas con Regina. Sí, son obras
de amigas que se quieren, que por ahí se traicionan, hay un secreto escondido, lo descubren. Esas son las tramas de esas obras, ¿no? Pero sobre todo ese tipo de obras en los cuales mucha gente se ve reflejada porque es la vida misma, ¿no? Cotidiano total. Porque lo del grupo de mujeres que pasa de todo, creo que pasa en los colegios, las reuniones en las amistades, no Sí, sé, de gente que pasó por tu vida, ¿no? Sí, de alguna forma todas tenemos un grupo de amigas del colegio, y un grupo de amigas del barrio. ¿Tú lo mantienes o no? Tu Sí, grupo de amigas. sí. Con los WhatsApp Sí, famosos ahora. sí, por ejemplo, mi grupo de amigas del barrio, ya pues 3 no viven en Perú, ¿no? Pero por el WhatsApp estamos siempre comunicadas. ¿Te gusta? ¿Te gusta el tema de las redes, de la comunicación entre...? Sí y no. Me gusta porque te da la facilidad de estar conectada con la gente que quieres, te da la facilidad de enterarte de todo, de mucho rápido, pero también, casualmente ese es uno de los temas de la obra que estreno. ¿Qué pasa cuando te sueltan estas noticias falsas Claro. en redes o de pronto un chisme que no está, o algo malintencionado que ni siquiera está comprobado entre un grupo de amigos y te lo pasan? O sea, pueden crear caos y confusión, ¿no? Pero ahí se puedes aplicar lo que te decía tu mamá, depende de la intención de las palabras, Sí. porque a veces escribirlo y leerlo es distinto a el tono que da la otra persona. Yo siempre prefiero el cara a cara, ¿no? 1000 veces. Claro. Sí, o sea, siempre tienes criterio para ver qué pasa, pero a veces te puedes confundir o te puedes dejar llevar, a veces las noticias pueden ser engañosas, ¿no? Claro, y sobre todo en época de pandemia, no sé si llegaban a ti unas fake news terribles y Sí. había gente que se la pasaba y sobre Sí, todo la había- gente mayor se la creía. Sí, sí, hay cosas bien ridículas que se han estado pasando y que la gente se ha creído. Pero ha habido algunas que ahorita no me acuerdo cuál, pero también yo he dudado, ¿no? Ya cuando hablamos de noticias, o sea, sobre todo al principio con la pandemia, que estábamos tan confundidos, que no había mucha información Claro. y que no Teníamos sabías miedo. cómo cuidarte. Teníamos miedo, Claro, claro. entonces, y teníamos mucho miedo, mucho temor había. Yo me acuerdo que en plena cuarentena, yo tengo una perrita, que es mi hija prácticamente, entonces yo la tenía que dar la vuelta a la manzana. Y yo me acuerdo que 2 veces me pasó, un señor de un edificio me gritó, ¡asesina! ¡Asesina! Sí, porque estás en la Porque calle. estaba paseando a la perra sola, con mascarilla y sin comunicarme, sin nadie más. Y, o sea, ese es el miedo que el señor tendría. O sea, veía en mí una amenaza de contagio. O sea, hemos llegado a esos extremos, ¿no? Claro, y además en los cuales hasta estar cerca de una persona, decir algo, uy, no, ese tiene algo Sí. y me alejo. Yo creo que eso se va a ir perdiendo con el tiempo Sí. como sociedad y ahora, ¿y cuántos temas se dan para de repente escribir una obra, ¿no? Sí. Con todo lo que hemos vivido. Con todo lo que hemos vivido, sí. O sea, sí, la verdad que anoto, a veces se me ocurren cosas, a veces no las anoto y las pierdo, caray, porque tengo muchas cosas en la cabeza. Pero voy anotando así temas, ¿no? Dime, y la pandemia, además de todo lo que se vivió para ustedes, significó también un cierre temporal del teatro, ¿no? Es ese en los cuales, no, vamos a cerrar ese 15 de marzo. Cerramos el teatro El pensando teatro- que serían 15 días, luego 30, luego 45. Ya. Y ¿Y qué luego sentías en ese momento cuando iba pasando el tiempo y veías que no había una solución? mucha preocupación, mucho susto, mucho miedo. Me preguntaba mucho qué voy a hacer con mi vida si esto sigue, porque, o sea, el teatro era la fuente de ingresos para algunas personas, ¿no? Claro. Para nosotros y algunos empleados, y de pronto eso no existía, sino más bien nosotros teníamos que pagarle al teatro, digamos, contribuir con el teatro para que el teatro pueda seguir parado, digamos, ¿no? Entonces sí, mucha preocupación. ¿Estaban con obra cuando cerraron? ¿O estaban Sí, por estrenar algo? estábamos con una obra, La Golondrina, me parece, donde actuaban Atilia Oschetti y Juan José, sí. Dime, pero en este momento en el cual ya no tenían el teatro físico, se reinventaron y probaron con teatro virtual. Hicieron obras virtuales, Sí. trataron de salir adelante porque al final, sobre todo el 2020 ha sido muy duro Sí. para el arte, ¿no? Sí, hicimos, pero esto ya empezó. 2020, una vez que se cerró, no se abrió más. Y a finales del 20 recibimos un apoyo del Ministerio de Cultura. Con ese apoyo pudimos, pagar algunas cuentas del teatro y hacer 4 obras virtuales. Además, sí, porque ya
también nos agarró la cuarentena del 21, donde no podíamos, o sea, ensayábamos por Pero, Zoom. ¿cómo hacían la obra? Por ejemplo, tú actuabas desde tu casa. ¿O Bueno, no? ¿O iban a un lugar y...? No, ensayábamos por Zoom hasta que ya podíamos estar algunas personas en el teatro. Entonces ensayábamos en el teatro y la grabamos ahí, se editó y luego se subió a Yoinas. Claro, ya. No lo hacían en vivo, nunca lo llegaron a hacer en vivo. No. Porque ese reto de la tecnología, es que falla también la tecnología, ¿no es cierto? Bueno, si no hubiera sido por la tecnología, ¿qué hubiéramos hecho para comunicarnos, no? ¿Cómo? ¿Te imaginas tanto por carta? ¿Y eso? ¿Cómo la mandas? Sí, pues, o sea, yo me pregunto cómo fue en esa, con la fiebre, bueno... La gripe española. La gripe española, ¿cómo harían, no? Qué difícil. Es difícil, es difícil. Lo que pasa es que llegó un momento en los cuales yo creo que es para que la gente cambie de rumbo. Sí, es ¿No que es cierto? yo creo que es como para que te encuentres contigo mismo y te preguntes hacia dónde voy ahora, porque he visto que mucha gente se reinventó, salieron muchas posibilidades nuevas en tecnología, muchas cosas han ido cambiando, ¿no? A veces yo veo así a toda la gente que cambió y digo, y yo sigo preguntándome cómo podía cambiar, qué otro rumbo podía tomar, y no lo encontré hasta ahora que felizmente ya puedo regresar al teatro. ¿Pero lo pensaste en Sí. algo de repente totalmente distinto a lo que has hecho? Sí. ¿Nada de arte, por ejemplo? No. Sí, pensaba, pero pensé, por ejemplo, dedicarme a... Yo hago muchos pasteles, esas Ya. cosas, y tienen mucha acogida, dedicarme a eso, pero creo que mucha gente también se dedicaba a eso, y eso mucha gente empezó a hacerlo a raíz de la pandemia. Y eso Claro. me frenaba un poco, ¿no? Porque no tengo una especialidad que digas, wow, no me pierdo el crocante de fresas de Sandra porque nadie más lo hace. No tengo algo así. Pero es inestable también a la vez, ¿no es cierto? Porque al final tendrías que tener o clientes fijos o hay meses en pues. los cuales no te piden, pues. Porque también había muchas personas que tenían problemas económicos. Exacto. ¿No es cierto? Optas por de repente dejar de comprar. Pero, o sea, entonces tú no te veías fuera del teatro. O sea, es difícil encontrar un Ahora lugar. sí me resulta difícil, sí. Pero tú, por ejemplo, en las redes también recomendabas libros que te gustan. Bueno, sí, me gusta mucho leer, sí, me pidieron un par de veces que hable sobre un par de libros que había leído, sí. ¿Te gusta hacer eso? Es difícil a veces porque hay gente que se toma como muy en serio lo de la crítica y dice, no, ese libro, mira, entonces no lo voy a leer. No sé, te lo digo. Hay reseñas, yo generalmente nunca hago caso, pero porque yo digo que esas cosas hay que verlas, hay que sentirlas, hay que Sí, o sea, experimentarlas. o sea, yo no podría hacer una crítica, no me siento capaz de hacer una crítica literaria, pero sí de recomendar libros que a mí me gustaron. ¿Qué te gustan a ti, por porque- ejemplo? ¿Qué tipo de libros te gustan? Ay, me agarra, a ver, yo tengo escritores favoritos, ¿no? Y uno es Alejo Carpentier, ese tipo de literatura. Me gusta mucho Hemingway, John Dos Passos, que hablan, sobre todo autores que mezclan mucho sus vivencias ¿Ya? y cuentan historias de una época en primera persona. Eso lo disfruto mucho. ¿A ti te hubiera gustado vivir en otra época, entonces? A mí, por ejemplo, yo cuando leo, yo siento que la lectura me traslada a un mundo que yo mismo creo, ¿no? Entonces, eso me parece apasionante para... Y que mucha gente no está leyendo, lamentablemente. Sí, No lo disfruta. sí, o sea, si me gustaría vivir en otra época, sí, como la película esta de Woody Allen, de Medianoche en París, creo, no sé si la han visto, que el chico es un escritor y de pronto no sé cómo, llega a la década del 30 o 40 con todos estos escritores o antes, o sea, y estos a su vez anhelaban ser como los del siglo anterior, a finales de 1800, ¿no? O sea, siempre uno anhela algo anterior, ¿no? Que te parece simpático, pero es como que nunca acaba, todos somos así. Es que lo que pasa es que siempre pienso que todo tiempo pasado fue mejor, pero en ese momento eras feliz. O sea, es como diciendo, la vida antes sin tecnología. Sí. Yo por lo menos era muy feliz y no Sí, me acuerdo haberme aburrido nunca, como Sí. pasa ahora. Sí, ¿no? pero ahora podrías vivir sin la tecnología que ya conocemos, difícil, ¿no? No. Sí. No. Sin televisión, no, tampoco. Sí, pues, sin celular. O sea, ya antes vivíamos tranquilamente sin celular. Y ahora, ¿cómo haríamos? Es una extensión de mi mano. Sí. digo siempre. Muy bien, Sandra, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más aquí en Plano Detalle. Volvemos.
Bien, seguimos en plano detalle con nuestra invitada Sandra Bernasconi. Vamos a hablar de tus obras. La chica del Maxi. Interpretaste ser una aristócrata Sí, con aires de grandeza, que se creía superior a los demás. Sí, esa fue un vodevil que dirigió Juan Carlos Fischer hace varios años ya, que protagonizaban Carlos Carlín y Gisela Ponce de León. ¿Y tu personaje? Mi personaje era un personaje pequeño que salía en el segundo acto, que era un aristócrata. Esa, sí. Pero linda experiencia, con un elenco increíble, de buenos actores, maravillosos, compañeros. No, y hablando justo de épocas pasadas, ¿no? Qué lindo ese vestido. Sí, lindo el vestuario. Definitivamente una linda experiencia. Y además has hecho, hablando de interpretar a personajes, también lo has hecho como corresponsal de guerra, ¿no es cierto? Sí, eso fue... Eso me parece lo máximo. En el tiempo se detiene. Sí, un personaje lindo, difícil, pero maravilloso, porque era una mujer que no podía, o sea, tal era su necesidad de adrenalina, que por más que quería vivir con su pareja y tener una casa, un hogar, no podía. Ella se casó, lo intentó, pero no pudo. Prefería la adrenalina de la guerra y tenía que estar ahí haciendo sus fotos. Es que hay mucha gente que no puede con la rutina. Sí, pues. Y que quiere siempre... Hay gente que siempre vive al límite, ¿no? Sí. Entonces, necesitan esa adrenalina, ¿no? ¿Cómo habrá sido su infancia? Que necesitan estar metidos en ese caos, en esa cosa que es la guerra, ¿no? Pero tú podrías ser corresponsal de guerra, o sea, conociendo esas historias, porque al final todavía los hay. Y hay los freelancers que ahorita están en Ucrania. Sí, tengo amigos que han hecho eso y para hacer ese personaje conversé con 2 corresponsales de guerra, 2 fotógrafos. Sí, yo podría, pero por un corto tiempo. No creo que me podría dedicar a eso. Sí me gustaría como una experiencia. Y cuando conversaste con los corresponsales, esos fotógrafos, ¿qué te decían? ¿Qué sacaste de ellos? Uy, algo en común tendrían, la aventura o la adrenalina, ¿qué me dices? Sí, o sea, me acuerdo de este chico Buroncle que me contó todo esto, pero Chris Buroncle, creo. ¿Qué era eso? O sea, les es difícil asentarse, necesitan tener esas experiencias, ese movimiento, el conseguir la foto, esa cosa, esa presión, pero que a la vez lo hacen con un gusto de conseguir la foto que va a describir lo que están viendo, lo que está pasando, ¿no? Yo no podría vivir con esa presión de tener que conseguir la foto, pero ellos necesitan eso. Pero es que hay gente que le gusta vivir así, pues. Sí. Y hay otra que no, que se estresa, ¿no es cierto? Sí. Que se estresa muchísimo. Sí, yo, o sea, como te digo, una experiencia para conocerlo, sí, pero yo creo que no aguantaría más. Hablemos de la obra Contracciones, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo linda. te preparaste para una obra así? Ay, a ver, esa obra, el personaje, no lo entendía. ¿Por qué? No sé, estaba yo bloqueada en ese momento, porque también a veces uno pasa por momentos difíciles y en esa época yo estaba atravesando un momento muy difícil y estaba un poco cerrada, entonces me costaba darle hasta que en un momento yo estaba viendo una serie sueco-danesa ¿Ya? que se llama El Puente. Y la investigadora era un personaje extraño, pero tenía una forma de hablar. Y que era medio hacia máquina, ¿ya? O sea, que la despersonalizaba, Claro, digamos, muy fría. ¿ya? Sí. Entonces yo un día dije, voy a probar eso. Porque de alguna forma le iba, ¿no? En otro contexto. Voy a probar eso. Y por ahí entré. Por el el mantener un ritmo Ya. al hablar y como que no está conectada con los sentimientos. Ya. Y ahí... Un ¡pum! hielo, Sí, ahí salió. Porque no había forma, ese personaje no podía conectarse. O sea, una mujer que hacía lo que hacía mi personaje de esa obra, de Contracciones, o sea, era prácticamente una máquina, no era una persona. O sea, para pedir todo lo que le pedía, o sea, era de la que... O sea, era humor negro, casi entrando en la farsa. Entonces, yo me acuerdo que mi personaje le pedía al personaje que hacía Fiorella Penano,
que ella le decía que su bebé había muerto. Ah, Entonces qué yo le pedía, tráelo aquí para verlo. Entonces se suponía que lo tenía que desenterrar, me lo traía en una caja y yo todavía agarraba un lapicero y le hacía así para ver si estaba muerto. O sea, Claro. era una cosa que a veces me pasó en 2 funciones, que 2 personas, ¡pum!, se salieron del teatro en ese momento, ¿no? Ahí estás, Sí. justo, y además te pusieron el peinadito así de estricta, ¿no es cierto? Sí, esa es. O sea, sí, pues era medio un robot. Tenía... Veo, era como una agente Sí, de de también, la Gestapo, te podría decir, ¿ah? sí, ¿No es cierto? sí, una cosa así. No, pero sobre todo es interesante porque hay personajes en los cuales o son tan distintos a uno. Exacto, que a veces no sabes por dónde agarrarlos, ¿no? Pero siempre hay siempre hay algo, porque el inconsciente también trabaja, aunque parezca mentira, a favor de uno a veces. Y mi inconsciente a veces trabaja en contra mía, tengo que estar ahí. Entonces, de alguna forma, tú te matas conscientemente buscando la solución y de pronto, un sueño, un personaje de Es que hay que ver mucha televisión, algo. televisión, hay que ver películas, hay que leer. Leer, ¿no es cierto? pinturas, todo Pintura. eso te ayuda, ¿no? ¿Y Te hay un alimenta. personaje en el cual, por ejemplo, te afectó muchísimo y te fue difícil salir? Porque a veces entras en personaje y cuesta dejarlo. Sí, sí, ¿Cuál es? me ha pasado, me acuerdo que me ha pasado porque no podía dejar de decir los textos de ese personaje, pero no me acuerdo cuál ahorita. Pero me acuerdo que ya la obra había acabado y yo seguía con el ritmo de su forma de hablar, con sus frases, algunas del texto. Pero te soy sincera, ahorita ya no me acuerdo cuál ¿Pero era. fue porque te impactó, te gustó, o estás tan metida en el personaje que...? Porque es Yo difícil creo que porque de alguna forma llegas a coincidir con ese personaje en algo. Entonces, lo que tú coincides, de tu coincidencia, la llevas al límite. ¿Pero tiene que haber coincidencia o no necesariamente? Porque puede ser algo que no tiene nada que ver contigo. Y ahí está el reto de interpretarlo, ¿no? Ah, no, sí, claro, pero siempre hay alguna coincidencia, siempre hay algo. Yo al menos parto de eso, de lo que se parece, para luego conocer otros aspectos. Claro, y además, sobre todo, ¿sabes qué cosa pienso? Que la gente cree que ir a actuar es fácil. Sí. Y no es fácil. Y no lo es. O sea, No, no, yo no diría que es fácil, al contrario, quizás habrán actores que les resulte más fácil que otros, pero a veces, por ejemplo, el personaje que me toca ahora, que es una mujer que tiene un duelo, que tiene una pérdida muy grande, a mí me cuesta mucho conectar con eso. claro, porque al final son sentimientos, o sea, y ya incluye sentimientos Sí. y emociones que al final a veces tú dices, si no lo has vivido, ¿cómo sabes cómo es? O sea, Bueno, en y ese depende de caso, cada persona también. Sí, ¿No? si no lo has vivido, en ese caso sí tienes que hacer trabajo de campo, averiguar, conversar, ¿no? Que te cuenten historias de gente que haya pasado por eso. Pero, no, fácil no me parece para nada. ¿Cómo es la relación con tu hermana, con Césica? Wow, yo creo que es una de las relaciones más fuertes que tengo, ¿no? Más fuertes. ¿Pero de más siempre cercanas. han sido muy unidas o han tenido Nosotros sus etapas como todas las somos hermanas? terriblemente unidas y por lo tanto nos peleamos y nos hartamos mucho también, ¿no? ¿Se hablan todos los días? Sí, nos Casi. hablamos casi todos los días y sí, nos hemos peleado 1000 veces también y nos hemos dejado de hablar, ¿no? A veces. Eso es normal. Entre hermanos, que al final, mira, esa es la familia. Ahí está. Ese era Jerez y esa es Sutín, mi hija, mi perrita. Es una más de la familia. Sí, 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 sí. No, y además, sobre todo, que las relaciones, porque ustedes dos se dedican al arte, o sea, en los cuales Sí, además trabajamos juntas, pues, ¿no? Porque las dos manejamos el teatro juntas. Entonces el siempre tenemos teatro, que hablar. el teatro de Lucía es gracias a ustedes dos. Es el impulso de ustedes también. Sí, pero sobre todo el de mi madre, ¿ah? Eso sí lo reconozco porque mientras ella se mataba ahí construyéndolo y viendo cómo hacía y esto y lo otro, yo estaba en otra, yo estaba actuando, estaba haciendo otras cosas. Yo recién entré ya cuando ya el teatro estaba construido, cuando ya había que vestirlo, ¿no? Ya. O sea, ya había que conseguir los equipos de luces, sonido, o sea, ya de Pero eso qué me bonito, encargué ¿no? yo. Porque es construcción de todo, o sea, es algo, Sí. un espacio para ti, como una casa, ¿no? Sí. ¿No? es- Que la construyes y la decoras. Pero ¿qué te dice tu mamá sobre tu actuación? Porque al final qué difícil es teniendo mamá actriz, uno dedicarse a eso, Bueno, ¿no? ella me corrige cuando siente que me tiene que corregir, me dice, acá te falta esto, acá lo otro, ¿no? Y cuando le parece que está bien, me lo dice.
Hiciste también dos obras, dos de Ribeiro. Sí, ¿Cierto? Qué sí, lindo. sí. Julio Ay, Ramón qué Ribeiro. linda experiencia. Él es maravilloso Sí, con sus libros. sí. Me encantó porque las obras me encantaban, porque no se había hecho mucho, porque me Es dio la verdad. posibilidad de hacer dos personajes maravillosos. Trabajé de la mano de Alberto Isola y con mis compañeros Javier Valdés y Roberto Ruiz. Fue una linda experiencia y además redescubrir de alguna forma el cariño que le tiene la gente a Julio Ramón Ribeiro. Pues es O maravilloso. sea, sí, todos sus fans, todos sus grupos iban al teatro y además salían contentos, que era porque ellos podían ser muy críticos porque conocen bien la obra de Julio Ramón Ribeiro. No, salían contentos y cuando hablo con el hijo de Julio Ramón Ribeiro, con Julio Ribeiro Cordero, por lo de los derechos, por todo ese tema, él también estaba muy contento por todos los comentarios que había oído. No, ha sido una experiencia maravillosa. Pero tienes razón, no se ha hecho mucho sobre Julio Ramón Ribeiro, que tiene cuentos maravillosos y te puedes saber, o sea, Y teatro, o sea, bueno, sí se ha hecho algo de teatro de él, Santiago el Pajarero, y hay otra que se ha hecho bastante, pero de sus obras cortas no se habían en La puesto. Palabra del Mudo, por ejemplo, que hay estos cuentos, son historias que tú tranquilamente podrías adaptarlas a la actualidad, porque al final el ser humano es igual en todos los No hemos en todos los evolucionado tiempos. tanto emocionalmente, ¿no? No, porque al final se da el típico limeño de las Sí, historias, creo que sí. se mantiene. Y qué agudo, ¿no? Para ver esas características del típico limeño. Y de las para- limeñas, sobre todo Sí, de las y señoras, para- de Miraflores. Sí. Y tiene un estereotipo que se mantiene también. Sí. ¿No? O sea, si bien esas obras habían sido escritas en la década de los 60, Ya. estaban totalmente vigentes. Y sobre todo también estaba muy vigente la de confusión en la prefectura, que es este prefecto oportunista que va cambiando según le dicen, según el presidente que va a ser, él va cambiando, ¿no? O sea, nada de ideología, nada de querer trabajar por el país, sino simplemente acomodarse a su comodidad. Que eso lo vemos más Sí. que nunca ahora. Así es verdad. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Plano Detalle y regresamos con más. Muy bien, seguimos con Sandra Bernasconi aquí en Plano Detalle y vamos a hablar de los personajes de época que hiciste un papel pequeño en Los Otros Libertadores. Eras Andrea Valdivieso, la mamá de Mariano Melgar. Ah, sí, esa Aprendiste de mucho de ellos, ¿no? Sí, sí, porque te enteras de toda la vida y vericuetos de este personaje, ¿no? Porque investigas para saber más. Sí, es un personaje pequeñito, pero muy sensible, muy lindo, que lo hice con mucho cariño. ¿Cómo era la mamá de...? Bueno, en este momento, o sea, cuando está en el momento en que se separa de su hijo se va, entonces está viviendo la separación. Era su único hijo, yo imagino que... Tiene una hija Una también. hija. Tiene- Pero el hijo es distinto, de repente Sí, le daba... además se le va a su hijo mayor, su pimpollo, digamos, ¿no? O sea, me tocó vivir la separación. ¿Y leíste de ella? ¿Lograste encontrar información de ella o fue más creación, el aporte Fue tuyo? un poco más creación, sí. Porque poco se conoce, ¿no? De Mariano Melgar, creo. De- La familia. Sí, o sea, de la mamá no encontré mucho, ¿no? De Mariano Melgar sí. O sea, más que nada lo que trabajé ahí fue eso, una madre que se separa de su hijo. ¿Qué te parece lo de Los Otros Libertadores? Porque eso ha sido una apuesta Me parece que se buena debe- para sí. su historia, ¿no? Me parece que se deberían seguir haciendo programas así. La televisión debería comprometerse a hacer programas que informen, que ayuden con la cultura, con los niños, pero bueno. Yo quiero hablar ahora del teatro ¿Cuándo le estrenas? Mañana. ¿no? Estrenamos mañana. Y El Principio de Arquímedes. Y yo te estaba preguntando qué significa El Principio de Arquímedes, porque es una obra que dirige Roberto Ángeles, pero es una adaptación de un catalán, ¿no es cierto? Sí, el texto es de Josep María Miró, que es un catalán, y El Principio de Arquímedes es una obra que fue escrita en el 2011, que tiene un premio importante. En esta puesta en escena que hacemos, la dirige Roberto Ángeles y los actores que me acompañan son Fernando Luque, Alonso Cano y Óscar Beltrán. Digamos que todo empieza cuando todo sucede en una cadena de natación y cuando una de las niñas ve que uno de los profesores le da un beso en la boca a otro niño y no se sabe si la niña vio bien o lo está inventando o Es no. verdad.
Es verdad, porque al final tú dices, yo vi una vez un capítulo de CSI que era una niña que en la imaginación, o que le habían repetido tanto una historia que creía que era verdad. Sí. ¿No es cierto? Es eso. Entonces, no se sabe qué ha pasado. Es difícil, ¿no? Entonces, por un lado, mi personaje tiene la versión de esta niña versus la versión del profesor, ¿no? Tu personaje es la directora La de la directora academia, de la que tiene que ser academia. muy sabia, ¿no? Porque Tiene que ser muy sabia, sí, pero ella digamos que trae, su historia personal es difícil. Ella tiene una pérdida, ha perdido a alguien muy importante en su vida. Entonces, todo eso se le mezcla con este momento. Además, trabaja con niños, que tiene que ver con su pérdida. Y no sabe bien, o sea, quiere ser justa y por ser justa se enreda y se complica más. Fernando Luque es... Fernando Luque es el profesor, El profesor. Jordi es el profesor a quien se le acusa. Es que es difícil ese tema de las acusaciones. Y sí, es Perfecto. difícil, pero y la obra te pone, toca varios temas, ¿no? Por ejemplo, está este tema, está el tema de las redes sociales, porque los padres tienen un grupo de Facebook y es gracias a este grupo que se enteran todos los padres. Luego, yo creo que otro tema importante es, nos dejamos llevar por las noticias, por las redes y no nos detenemos a investigar, a averiguar bien qué ha pasado, que es un poco o sea, lo que pasa en la obra. De pronto ya... Es que no le acusan. crean, pues. Sí. O sea, es que si lo dice una niña, tú dices, es verdad, pero también puede ser mentira. Sí, o sea, o habría que ver si la niña vio bien, dónde estaba. O sea, yo siento que la obra también denuncia eso, la poca paciencia, no sé si es la palabra adecuada, el poco tiempo que le dedicamos a averiguar bien lo que pasó antes de acusar a una persona, ¿no? Porque es muy fácil, acusas, tiras piedras, insultas, esa persona es mala, pero no te tomaste el tiempo para ver si realmente qué pasó. Eso es lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, yo creo, mucho también ahora en los Estados Unidos con Me Too, que hay muchos casos verdaderos, pero también hay casos en los cuales yo creo que toman decisiones y luego sale que no, que era mentira o que lo inventaban. O sea, hay que tratar de ser lo más objetivo posible Sí, sí. y evitar, ¿no? Ir de un lado a otro, ¿no? Hay que tratar de buscar la verdad. Buscar la verdad, de tener un poco de tolerancia para aguantar para tolerar el momento de incertidumbre y pasar bien, averiguando bien qué hay, ¿no? Y yo creo que después de esta pandemia que estamos viviendo y que ha pasado ya lo peor y que hemos vivido en tanta incertidumbre, yo creo que nos ha sido una lección para aprender a vivir en la incertidumbre. Dime, tú eres dog lover total, o sea, te encantan Sí, los perros. sí, sí. ¿No? Creo que alguna vez compartiste incluso la publicación de un perro perdido. ¿Te Siempre, gusta? siempre en Twitter las retuiteo, en cualquier red. ¿Qué has encontrado tú en las mascotas, sobre todo en tu perrita, que la consideras tu hija? Es que yo he crecido con perros, no sé, a mí me encantan, me gusta su universo, su mundo, cómo se desarrollan. Su lealtad también me gusta. También, o sea, además llegar a la casa y que haya un ser que pase lo que pase, siempre va a estar ahí moviéndote la cola. Me encanta. ¿Tú te la llevas de viaje o no? No, no me la puedo llevar de viaje, no. Pero sí me gustaría viajar con Es ella. que es pero difícil, sí. ahora se aceptan llevar a perros Sí. como compañía, ¿no? Sí, pero sí te aceptan siempre y cuando sean más pequeñitos, creo. La tuya es una cocker, ¿no? No, es del tamaño de un cocker, o sí, tuve un cocker Yo la he antes, visto pero la con que un tengo toda ahora... rubia. Sí, esa era Jerez, pero la que tengo ahora es una perrita chusca, o sea... Adoptada. Has adoptado. Adoptada. Y hay otras chicas que se llaman SOS Rescate, que ayudan claro. mucho, sí. De ahí la adoptaste. No, Yo tengo- de ahí yo los ayudaba mucho y ahora con la pandemia las ayudé dándole temporal, así que tengo otro perro, otro no chusquito sabías lindo. que tú apoyabas tanto temporal, eso es lindo. No lo había hecho nunca y lo he comenzado a hacer ahora en la pandemia. Pero te puedes encariñar, ojo. Bueno, le di temporal a un perro pensando que iban a ser 15 días y ya lo tengo 8 meses. O sea, no sé. Bueno, entonces en redes vamos a compartir la foto del perro, pues, sí, ¿cómo se llama? Se llama Brandy, es un perro maravilloso. O sea, lo que pasa es que no es chiquito, es un perro mediano
y ya tendrá sus 2 años, pero es, Buena compañía. wow, es noble y bueno como no he visto. Yo voy a compartirlo en mis redes para que Ya, Brandy pueda sí. encontrar un hogar. Ay, por favor. Vamos a hacer el zoom de plano detalle, que es las preguntas con respuestas rápidas. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? Una muñeca. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Regresar al pasado. ¿Qué pasado? ¿Algo especial? ¿Alguna etapa? A cualquiera, poder ir y venir del pasado, presente y futuro. ¿A qué actriz nacional e internacional admiras? Wow, son un montón, un montón. Ahorita no se me vienen nombres, pero qué actrices admiro: a Tilia Boschetti, a Claudia, bueno, ya no está aquí Claudia Dammert, sí, pero admiro a muchas, a mis compañeras ¿A tu jóvenes, mamá? a mi mamá, por supuesto, a mi mamá y a mi hermana. Pero ¿Qué personaje te gustaría interpretar? O sea, algo loco, ¿ah? De repente, algo así... ay, ¿sabes qué me gustaría hacer que nunca he hecho? Una alcohólica, pero malvada. O sea, no malvada porque es muy fácil decir malvada. Una alcohólica con mucha frustración, que no le facilita la vida a su entorno. Y, por ejemplo, un personaje de La Muy Buena, ¿te ves ahí también o no tampoco? Es muy- Sí, los siempre antagónicos son difíciles, me parece. Sí, no, pero siempre le encuentras algo a tu personaje, ¿ah? Siempre le encuentras algo por dónde ir y que te divierte y te nutre. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Mi casa de campo con todos mis animales, quiero vaquitas, caballos, cabritas. ¿Un refugio? Sí. ¿Un refugio animal quizás? ¿O no? Sí, podría ser, o sea, todos esos animales que los botan vacas porque les falta una pata, un caballo que no le va a Son servir a otra inservibles, persona, sí, y que los van a matar, no, yo los cuidaría. Yo los cuidaría, sí. Yo también creo que viviría feliz en un refugio. Hay que hacerlo, En vamos esos a hacerlo. refugios santuarios que le llaman. Sí, sí. ¿No? Que los animales los rescatan de lugares horribles y los llevan y Sí. viven una vida maravillosa. Sí, me gustaría tener eso, pero sí, mi casa de campo, no sé nada de la miel de abejas y de tener abejas, pero hasta eso me gustaría ver cómo es, no sé, hacer... O sea, te ves ahí tranquila. Sí, escribiendo por fin en mi Sí. casa de campo con mis Te puedes ir a con la mis selva, animales. no sé, de Sí. repente puedes hacer... Mira, yo creo que esa es una muy buena obra que se puede pensar y, ¿por qué no? Yo creo que los animales no le damos la importancia que se debe, ¿no? No los respetamos. Exactamente, no los respetamos, o sea, muchas veces los animales son tratados como los esclavos de este mundo, o sea, las vacas para que den leche y su carne, y no se les toma en cuenta que también sienten, que son seres que sienten, que se encariñan, que crean nexos, lazos con sus hijas, con mamás y con los humanos también. Sí, siento que no se valora en el nivel que se debería valorar a los animales. Dime, en el principio que tienes ahora, el principio de Arquímedes, va a ir una temporada. Luego, ¿qué planes tienes? ¿O todavía no te proyectas mucho para...? Todavía no próximo lo tengo claro, o sea, sí tengo un proyecto para el próximo año con Alberto Isola sobre unas obras muy divertidas, muy interesantes. ¿En el Teatro de Lucía Sí, también? Ya. eso lo tengo. ¿Televisión no tienes? No, ahorita no tengo y me encantaría hacer televisión, ¿ah? Me muero de ganas, pero ya uno tiene que darle al universo, demostrarle las ganas para que las cosas lleguen. Claro, Sí. no, yo sé que te va a ir muy bien, Sí. no, porque sobre todo a ti te gusta, haces lo que amas, Así es. es el teatro. Gracias. Así que la invitación, Sandra, para la gente que vaya a verte a la hora de... Bueno, de los Lucía. invito a ver el principio de Arquímedes. Vamos a estar en el Teatro de Lucía desde el jueves 31 de marzo por 10 semanas, de jueves a lunes a las 8 de la noche, los domingos a las 7, y las entradas las pueden conseguir en Joinas o en la boletería del teatro 1 hora antes de cada función. Bien, gracias por estar en Plano Detalle, Sandra. Muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, lo puede volver a ver tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias por acompañarnos. Chao.